Hola, soy Teresa Piñeiro, soy profesora de la Facultad de Comunicación en la Universidad de La Coruña y os voy a presentar la comunicación titulada El fenómeno de las dobles de odio, una manifestación de la violencia online contra las mujeres en política, comunicación que he realizado con mi compañero Xavier Martínez de Rolán de la Universidad de Vigo. Partimos del hecho que en los últimos años se ha incrementado la presencia de las mujeres en la esfera pública. Sin embargo, este incremento de la esfera o de la presencia de las mujeres en esta esfera no ha implicado una igualdad real entre mujeres y hombres. De hecho, el acceso de las mujeres al espacio público continúa desarrollándose en condiciones de desigualdad. Se trata más de una igualdad formal o una apariencia de igualdad, o como lo denomina Marcela Lagarde, de un velo de igualdad, que de una igualdad real. De hecho, en determinados ámbitos, como en el ámbito de la política, las mujeres se tienen que enfrentar a una serie de desigualdades y violencias que son completamente diferentes a las de sus compañeros varones. De hecho, en el ámbito de la política, la violencia contra las mujeres es un fenómeno específico y diferente de otro tipo de violencias machistas. En tanto, este tipo de ataques personales pretenden impedir, castigar o privar la participación política de las mujeres como tal. Y en este sentido, también pretende silenciar los temas que habitualmente tratan, pretenden acallar sus voces con la consecuente pérdida de pluralismo en la esfera política y sobre todo la consecuente pérdida de igualdad. Partiendo de esta idea, de la violencia contra las mujeres en política como una forma específica de violencia, decidimos adentrarnos un poco a ver qué sucede en las redes, ¿no? Qué sucede en las redes sociales. El ámbito digital o la arena virtual supone una especie de proyección de las desigualdades existentes en la arena real, entendiendo como la arena real aquello que sucede fuera de la red. Sin embargo, no solo es una proyección, sino que se multiplica. Y así, por ejemplo, cuestiones como el anonimato, el exceso de visibilidad de las redes sociales y el fenómeno que Schuller denominó efecto de desinhibición, hace que muchas de nuestras conductas en las redes sociales deriven a formas más violentas. Y esto lo sufren especialmente las mujeres usuarias. Este estudio parte de un proyecto financiado por la Cátedra Feminismos 4.0 de la Universidad de Vigo y la Diputación de Pontevedra. En este estudio se desarrolló un análisis de la conversación social de 50 mujeres referentes con perfil en la red social Twitter. ¿Por qué Twitter? Por ser la red social más pública, por estar altamente polarizada y porque estudios previos habían señalado que era una red social proclive a los discursos de odio misóginos. La selección de 50 mujeres referentes implicó mujeres del ámbito de la política, de la comunicación, de la cultura, de los deportes, de la ciencia y de la empresa. Una vez seleccionadas estas mujeres, lo que hicimos fue un análisis de la conversación social, entendida como las publicaciones emitidas por estas mujeres, las interacciones directas o respuestas a estas publicaciones desde la comunidad de Twitter y por otro las no menciones, es decir, aquellas menciones que aludían a la mujer en concreto sin citar su cuenta de usuaria, es decir, sería un equivalente a hablar por detrás o a la espalda de estas mujeres. Con estos parámetros se hizo una selección de mensajes, todos los mensajes emitidos a lo largo de un año. Un total de 500.000 de tweets, entre las que destacan sobre todo aquellas interacciones directas. A partir de esta gran muestra de tweets, lo que hicimos fue un análisis de contenido automático, un análisis de contenido destinado fundamentalmente a señalar aquellos términos como insultos u otro tipo de términos odiosos. Para ello se utilizó el lexicón del discurso de odio de la web de Odiómetro, el lexicón del discurso misógino de Mauro y el de Fasoli, Carnaghi e Paladino. En una segunda etapa se seleccionó una submuestra de 666 tweets de las interacciones directas para la que hicimos una medición del sentimiento manual y un análisis del discurso.
Este análisis del discurso tomó como referencia la pirámide del odio de Anti-Defamation League, las categorías de misoginia de Anzovino y otros, y el sexismo ambivalente de Leake y Fisher. Con todo esto, nos permitió llegar a la conclusión de que las redes sociales se revelan como espacios hostiles para las mujeres. Existe un elevado volumen de tweets negativos, muchísima negatividad, y de todos estos tweets hay un 15% que incluyen términos como insultos o términos odiosos, que es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta si lo comparamos con nuestra vida real, ¿no? De estos términos, de estos insultos, nos llamó la atención que el 96% de ellos se dirigían a mujeres políticas y periodistas, que son dos profesiones vitales para el desarrollo de las sociedades democráticas. Es decir, había un odio específico para aquellas mujeres que tenían una gran participación en la esfera pública. Incluso profesiones como la de deportistas, que habitualmente en la vida fuera de línea pues hay un importante volumen de comentarios sexistas e incluso de misóginos relacionados con ellas, pues no llegan a tener ni una parte o ni una mínima parte del odio y de la misoginia que reciben políticas y periodistas. Bueno, como os comentaba, hay un importante número de interacciones directas negativas sobre positivas, y aquí lo que llama la atención sobre todo es, bueno, si tenemos en cuenta que estas interacciones son directas hacia una determinada usuaria, entendemos que esta negatividad va a ir contra esa determinada usuaria. Pues exactamente no fue así. Nos encontramos con que de cada 3 tweets negativos, 2 van dirigidos a su colectivo y 1 a las propias mujeres. En el caso del colectivo, este fenómeno es mucho mayor en el caso de las mujeres políticas. Con frecuencia, las usuarias de la política reciben mensajes críticos, reciben mensajes de odio, insultos que van destinados a su partido, a su ámbito ideológico, por decirlo de alguna manera, al gobierno al que pertenecen o incluso a compañeros varones. Es decir, compañeros varones que a lo mejor detentan un puesto importante en la esfera pública, pues el discurso o el insulto va directamente a través de sus compañeras. Bueno, este fenómeno que nosotros denominamos dobles de odio, es decir, utilizar a las mujeres como una especie de vicarias del odio dirigido a sus compañeros, a su partido, al gobierno que pertenece, pues quisimos profundizar un poco más en él. Y en una segunda etapa o en un segundo proyecto, lo que hicimos fue hacer entrevistas en profundidad, unas entrevistas semiestructuradas que se realizaron a 13 políticas y periodistas de diversos contextos geográficos, mediáticos y de fuerzas políticas. En concreto, de estas políticas o de estas mujeres entrevistadas eran 7 políticas. Políticas que pertenecían a la política local, a la política regional, a la política nacional. Y con diversos partidos y diversos niveles de responsabilidad en la esfera pública. Y nos encontramos, bueno, que al preguntarle en la entrevista por este fenómeno de dobles de odio, todas lo habían vivido, todas lo habían sentido, todas lo habían compartido entre ellas. Es decir, es una realidad compartida en las diferentes escalas, en diferentes esferas y diferentes partidos políticos. Es una realidad que puede trascender el ámbito online y, de hecho, 2 de las mujeres entrevistadas han tenido situaciones de acoso y violencia fuera del ámbito concreto digital, es decir, por ejemplo, en mítines o en actos públicos en los que han sido abordadas de manera violenta por ciudadanos y ciudadanas que las utilizaban para vehicular su descontento hacia su partido político, hacia el gobierno e incluso a compañeros. En uno de los casos incluso se utilizó para atacar al cabeza de su partido cuando realmente ella estaba relacionándose o estaba operando en un ámbito estrictamente local. Y lo que resulta más llamativo e incluso más pernicioso es que este tipo de fenómenos violentos, como el de dobles de odio, es minimizado y normalizado por estas mujeres políticas. Para ellas es un elemento más de su actividad política. Entonces deciden simplemente pasar, intentar minimizar su impacto, intentar hacer como que no la afecta, intentar evitar pensar en ella, simplemente porque necesitan estar en las redes sociales. Parte de su actividad se desarrolla en las redes sociales. Las redes sociales son un instrumento muy útil para hacer llegar sus ideas, sus posicionamientos políticos y sus acciones a la ciudadanía.
Entonces tienen que decidir si dejar que les ataquen y que les afecte, o limitar su presencia, limitar o anular su presencia en redes sociales. Y se decantan precisamente por mantener su presencia en redes sociales. Esta sensación o esta minimización de la violencia hace que muchas de ellas ni siquiera lo hayan hablado, ni siquiera le hayan dedicado unos minutos a compartirlos con sus compañeros varones. De hecho, como decía una de las participantes, estoy casi segura que, aunque nunca lo he hablado con ellos, mis compañeros no lo viven. Entonces, los verdaderos receptores, las personas a las que se dirige de verdad esta violencia, como puede ser el partido, los compañeros, el gobierno, nunca la van a recibir, nunca van a ser conscientes de ese malestar de las personas, nunca van a ser conscientes de las críticas, porque las personas que reciben directamente este odio no lo comparten, no lo comentan. Es un fenómeno, la verdad, bastante interesante, y nos gustaría, tanto a mí como a Xavier, que, pues que podamos hablar, debatir, e incluso estamos abiertos a todo tipo de comentarios y sugerencias sobre la violencia de las mujeres en política en general. La violencia digital contra las mujeres en política ha centrado parte de nuestros estudios más recientes. Es un elemento importante que deberíamos conocerlo y es un fenómeno a estudiar, teniendo en cuenta que son esenciales para el desarrollo de las sociedades democráticas. Muchísimas gracias.